Dios me les bendiga, hermanitos. Muy buenos días para todos. El Señor les continúe bendiciendo grandemente a ustedes, a sus familias. Y le damos la gloria a Dios por darnos el privilegio de estar un día más y una mañana más reunidos en un mismo sentir. Y le damos la gloria a Dios porque este es un momento para Él, para que podamos descansar en su presencia, para que podamos despojarnos de la carne, despojarnos de muchas cosas que nos distraen, que nos preocupan, que nos agobian, pero en este momento estamos para Dios, para dedicarle nuestro tiempo, nuestra atención. Yo por eso te invito, hermanito y hermanita, a que inclinemos nuestro rostro y le agradezcamos a nuestro Dios por este hermoso y precioso día. Te damos gracias, Señor, te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, aquí estamos para ti, amado Dios, creyendo que tú estás aquí, Espíritu Santo, que tu presencia rebosa, que tu presencia está en medio de estos canales, de estas herramientas digitales. Tú estás allí en cada lugar donde estamos todos conectados, Señor, donde dedicamos una misma hora, un mismo espacio, un mismo tiempo para poder adorarte, poder bendecirte, poder agradecerte, Dios, poder ponernos a cuentas contigo, Señor. Gracias, gracias porque es un privilegio, Señor, porque es un privilegio poder estar para ti, Señor, poder estar con nuestro corazón postrado ante ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias porque nos despojamos de esta carne, nos despojamos de nuestros pensamientos, de nuestros quehaceres, Señor, y nuestra atención es solamente para ti, Jesús. Nos despojamos, precioso Dios, de toda condenación o culpabilidad que Satanás quiera venir, amado Dios, a poner dardos en nuestra mente. Hoy renunciamos a estos dardos en el nombre de Jesús y tú los destruyes, porque somos libres cuando hay arrepentimiento. Y queremos arrepentirnos, mi Señor. Queremos estar a cuentas contigo en todo momento, Padre, porque te podemos faltar con un pensamiento, con una mirada, con una actitud, Señor, que a veces para nosotros puede ser bueno, para nosotros puede tener una justificación, pero no es así, mi Señor, porque tú nos llamas a la santidad, tú nos llamas a estar delante de ti limpios y sin mancha, Padre. Por eso perdónanos, amado Dios, en el nombre de Jesús, límpianos con la sangre preciosa de Cristo de todo lo que no te agrada, de toda cosa, amado Dios, que nos aleja, de toda cosa que nos distancia de tu presencia. Queremos estar cerca en este momento, Señor, y toda nuestra vida queremos bendecirte, queremos adorarte, queremos glorificarte en espíritu y en verdad. En esta noche entregamos a ti nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que somos, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra y te agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús por esta nueva oportunidad de vida, por esta nueva oportunidad y privilegio que nos da, Señor, de interceder, Señor, de clamar, Padre. Te pedimos, Señor, por aquellos que te necesitan, mi Dios. Mira tanta incredulidad, Señor. Padre, tanta confusión. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que ayudes a aquellos que lo necesitan también, mi amado Dios. Tú nos conoces, tú sabes nuestra debilidad y nuestra necesidad, Señor. Y ante ti venimos, Padre, sin ninguna máscara, sin ninguna apariencia, porque ¿qué te puedo ocultar a ti, Señor, si tú conoces mis pensamientos, tú conoces mi corazón, tú conoces lo que hay en mi interior, Señor? Tú nos conoces, Señor, porque somos hijos tuyos, Señor.
Oh Espíritu de Dios, tú estás, Espíritu Santo, en medio de nuestras habitaciones, de nuestro lugar de trabajo, en medio de donde estemos, Señor, tú estás ahí, Espíritu de Dios. Gracias, gracias porque solamente sentir tu soplo, tu presencia, renueva nuestras fuerzas, renuevas, Padre amado, todo lo que somos, Señor. Aquí estamos para ti. Haz tu voluntad con nosotros, Señor. Aquí estamos, Padre, aquí estamos, Señor, que podamos ir. Señor, tú dices que nos envías, Señor, que somos llamados, Padre amado, a liberar a los cautivos por el poder de Cristo, no por nosotros ni nuestras fuerzas, sino por el poder del nombre de Jesús, por el poder de su sacrificio, por el poder de Cristo Jesús. Gracias, amado Dios, porque tú te glorificas, Señor. Tú nos has llamado, Señor, tú nos has llamado a visitar al enfermo, Señor. Nos has llamado a visitar, papito lindo, al que no tiene conocimiento de tu palabra, Señor, de tu verdad. Queremos hacerlo, Señor. No queremos huir de tu presencia. Queremos reposar en ti, Señor. Queremos acudir a ese llamado que tú nos has hecho a cada uno de nosotros, Dios. Acudir y decirte, sí, Padre, aquí estoy para ti. Aquí estoy para tu servicio. Perdona mi indiferencia. Perdóname, Señor. Perdona, porque por pena, por vergüenza, Señor. Perdónanos, Padre. Tal vez por decir que por falta de tiempo, pero tú nos das el tiempo, Dios. Tú nos das la salud. Tú nos das todo, Señor. Nos has dado tu palabra, que es lo más importante, Padre. Solo debemos dejar usar nuestros labios porque tú hablas, Espíritu de Dios. Solo debemos usar nuestra voz y tú hablas, Señor, pero queremos ser usados por ti para ir a proclamar, Señor, el Evangelio de Cristo. Gracias, Dios, gracias porque eso queremos hacer, Señor. Queremos bendecirte, queremos ser un pueblo, una iglesia, como lo dice tu palabra, Señor amado. Una iglesia, Padre poderoso, que quiere y también hace. Padre, danos ese querer como el hacer a nosotros, como esa visión que le has dado a la iglesia de ser cristianos en acción, Señor. Queremos actuar, queremos dar fruto, Dios. No queremos ser cristianos estáticos, paralizados, cristianos avergonzados, cristianos perezosos, no, Señor. Tú nos has llamado a ser cristianos en acción. Oh, Padre amado, que podamos recibir, papito lindo, y podamos ir, Señor Santo, en pos de los que te necesitan, Padre. Te necesitamos, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti, Señor. Intercedemos por aquel que le hemos hablado, Señor. Por aquella persona, Dios, que tú nos has enviado a sembrar una palabra, Dios. Tal vez no vemos el fruto, Señor, aparentemente, pero tú estás haciendo algo, Dios. Intercedemos por ellos, Dios Santo, porque tú nos dices que debemos seguir regando esas semillas, Señor. No podemos solo hablar de ti ya, Padre, sino debemos seguir llamándoles, orando por ellos, Dios. Padre amado, ayudándoles en lo que necesiten, mi Señor. Eso queremos hacer, mi Dios. Por eso oramos por aquellos, Señor mío, que tienen esa palabra sembrada, Señor mío. Te pedimos que por favor, que derrames de tu espíritu allí en esos corazones, que traigas arrepentimiento, Señor, así como un día tú nos llevaste el arrepentimiento ante la cruz del Calvario. Y hoy, Padre amado, podemos hacerlo todos los días con libertad, Señor. Podemos ir ante tu trono, Padre, por el poder de Cristo Jesús, por su salvación, por su perdón. Así queremos que muchos te conozcan, Dios, y que aquellos que les hemos hablado de ti, aquella familiar, Señor, aquel familiar, Señor, aquel amigo, compañero, vecino, Señor, tal vez incluso alguna persona que nos encontramos, Señor, que seas tú guiándonos, Señor, para poder seguir hablándoles de ti, Señor Santo, con sabiduría, con amor, con delicadeza, con ternura, mi Señor, como tú nos guías, Espíritu de Dios. Gracias, gracias porque
En esta mañana queremos aprender algo nuevo, mi Señor. Queremos dedicarte este tiempo a ti, nuestros oídos, toda nuestra atención es para ti, Señor. Por eso te pedimos que nos guíes y nos ayudes, Espíritu Santo, para poder deleitarnos en tu palabra, para poder gozarnos, para poder, Padre amado, poner nuestra mirada en ti y poder, Señor mío, aprender algo, Padre. Oh Señor, que podamos clamar con libertad, Señor, que no nos cansemos, Señor mío, de orar, de interceder, Señor Santo, porque ninguna persona dirige este momento, Señor, sino eres tú, Espíritu Santo, quien dirige esta oración, esta palabra, esta ministración de la voz de nuestro Padre Celestial. Eres tú, Espíritu Santo, quien ministra a nuestras vidas y trae revelación de lo alto. Queremos recibir esa revelación, mi amado Dios, y recibir tu consejo, tu corrección, Señor. Oh, gracias, Padre, por esa palabra de vida, por esa palabra nueva que nos darás en esta mañana. Dedicamos a ti, Señor mío, nuestro corazón y abrimos nuestro corazón para ti. Danos entendimiento y sabiduría en el Espíritu para poder entender tu palabra conforme a lo que tú quieres, Señor, conforme al mensaje que tú quieres dar a tu iglesia, Señor Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanitos, quiero por favor que me acompañen a Romanos. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a escuchar su voz, así que es hermoso saber que es su voz la que vamos a escuchar, que quien nos va a hablar es Dios a través de su Espíritu. Amén. Romanos 8, 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Y hermanitos, hoy Dios nos quiere hablar de que necesitamos estar en el Espíritu en todo tiempo. Amén. Necesitamos orar en el Espíritu, interceder en el Espíritu, estar en nuestra casa en el Espíritu, estar en nuestro trabajo en el Espíritu, estar en la calle en el Espíritu, en todo momento estar bajo la presencia del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. A veces no sabemos cómo pedir, pero dice que Él nos ayuda, que Él nos guía. Amén. Así que si estamos en el Espíritu, vamos a poder tener una oración conforme a la voluntad de Dios. Nuestra oración no va a venir en confusión, no vamos a decir, no sé qué pedir en esta situación. Hay situaciones creo que muy difíciles en nuestra vida donde debemos entregar, donde debemos luchar, pero el Espíritu es quien nos puede guiar. Bajo nuestras emociones y sentimientos, a veces oramos de una manera equivocada, hermanos. Y podemos orar de una manera equivocada porque Jesús dijo que debemos pedir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y eso quiere decir que a veces no pedimos bajo la voluntad de nuestro Dios. Pedir al Espíritu de Dios que guíe nuestra oración. Amén. El Espíritu de Dios, dice la palabra, que aparece desde la creación. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Amén. Y eso lo vemos en Génesis. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Así que estamos viviendo también en un mundo espiritual, mis hermanos. Debemos creerlo. Claramente estamos también en un mundo donde hay corrupción, donde hay tinieblas, pero los hijos de Dios debemos vivir en esa paz, en ese amor. Y debemos ponernos como si fueran unas gafas espirituales y ver
en el Espíritu todo, hermanitos. Si todo lo viéramos en el Espíritu, seríamos personas más agradecidas, seríamos personas que oramos más, seríamos personas que pedimos perdón fácil, seríamos personas e hijos de Dios que hacemos las cosas conforme a lo que Dios quiere si estuviéramos siempre en el Espíritu, pero a veces nos falta mucho. A mí me falta mucho, hermanitos, y es muy, muy difícil, mis hermanos, vivir en el Espíritu, pero Dios nos llama a eso. Amén. Y Jesús lo dijo, que el Espíritu Santo nos acompañaría, que Él no nos dejó huérfanos, porque a veces tal vez nos sentimos solos, a veces tal vez muchas personas se burlan de nuestra fe o cuestionan nuestra fe, pero nosotros debemos creer que no estamos solos, que el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Pero creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que son uno. Pero el Espíritu Santo está aquí en la tierra con nosotros. Amén. Porque nuestro Padre está en los cielos, en el tercer cielo. Dice que Jesús está a la diestra, pero dice que Él dejó al Espíritu Santo aquí, junto con nosotros. Dios está con nosotros a través de su Espíritu. Quiero invitarlos a Juan 14. Juan 14, 26, hermanitos. Juan 14, 26. Dice la palabra de Dios, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Así que el Espíritu Santo nos recuerda la palabra. El Espíritu Santo nos recuerda las promesas. El Espíritu Santo nos recuerda estar arrepintiéndonos. El Espíritu Santo nos recuerda cómo orar, por qué interceder, por qué pedir. El Espíritu Santo es maravilloso. Y es una promesa, ¿no? Jesús, ahí desde el capítulo 14, versículo 15, dice que es la promesa del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque es muy lindo todo lo que el Espíritu Santo nos da, nos ofrece, y a veces el no conocer nos aleja de esa vida espiritual. Pero hoy debemos, no solo con esta palabra, sino debemos seguir meditando en la palabra de Dios para que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida, para que podamos tener experiencias espirituales. No estamos solos en el mundo, porque la presencia del Espíritu Santo está con nosotros. Versículo 17 y 18 del capítulo 14, mis hermanos, dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede, ¿qué? No puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero nosotros, mis hermanitos, vosotros, o sea, nosotros, los hijos de Dios, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros, está aquí en la tierra, está a nuestro alrededor y en nosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Así que Jesús dice que nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo, y es maravilloso saber que cualquier milagro que vemos está la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque son uno solo. Son uno solo, mis hermanos. Cuando estamos en la presencia del Espíritu Santo, podemos caminar en los terrenos espirituales. Amén. Qué hermosa es la palabra del Señor, porque cuando no estamos en el Espíritu, todo lo vemos en la carne, todo lo percibimos mal. Si alguien nos mira, ya pensamos mal. Si alguien dice algo, ya mal pensamos. Pero cuando estamos en el Espíritu, hermanitos, esas cosas no suceden. Si no podemos estar en paz, ni siquiera nos damos cuenta cuando hay una mala intención, porque dice que Dios pelea por nosotros. Ni siquiera nos damos cuenta de una mala mirada porque estamos en el Espíritu. Nos hace falta estar en el Espíritu, porque a veces el nomás ver las cosas, percibir las cosas como las percibimos, nos damos cuenta que estamos todavía mucho en la carne. Y lo digo por mí, mis hermanos. Dejaría de ver todo en la carne y dejaría de orar en mi carne, en mis emociones, en lo que yo creo, en lo que yo siento,
Si estoy en el Espíritu, Él me da revelación para orar, Él me da revelación para poder interceder. Él me va a mostrar por qué clamar, por qué prueba va a venir y ir clamando. Eso hace el Espíritu. El Espíritu de Dios. Juan 16:7. Juan 16:7. Ahí adelante dice el versículo 7, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque Jesús nos dice, a ustedes les conviene, porque el Espíritu Santo va a estar aquí con ustedes. Y lo creemos en el nombre de Jesús. Tengo el sello del Espíritu Santo. Desde que recibimos a Jesús en nuestro corazón, mis hermanitos, tenemos el sello del Espíritu Santo. Amén. Creemos que el Espíritu Santo está con nosotros cuando hay un arrepentimiento verdadero. Cuando yo invito a Jesús a mi corazón, viene el Espíritu Santo a morar. Y por eso hay un hambre y por eso sentimos su presencia y por eso queremos conocerle más. Pero el mundo no va a entender esto, hermanitos, y lo acabamos de leer. Dice que el mundo no le conoce, que el mundo no le recibe, pero que nosotros sí. Amén. Si ellos le reciben, van a conocer de la presencia de Dios. Por eso es algo sobrenatural, hermanos. Por eso cuando nos convertimos, se va todo nuestro pasado, se va toda cadena generacional, se va toda enfermedad generacional, porque somos nuevas criaturas. Amén. Muchas veces nos sentimos desanimados, hermanos, y decimos, bueno, ¿y por qué aquel hermanito que estaba tan firme, aquel pastor, por qué aquella persona, aquel ministro, aquel siervo, por qué se desanimó? ¿Por qué se apartó de los caminos de Dios? Y claro, van a haber muchas razones, pero una de ellas es porque dejó que el Espíritu se apagara en su vida. Amén. Y sé que a veces hemos vivido eso, de entristecer al Espíritu Santo, de apagar su presencia en nuestra vida, pero Él está ahí con nosotros. Pero a veces no encendemos esta llama del Espíritu Santo en nuestra vida, porque no oramos, porque no leemos su palabra, porque no nos congregamos, porque no ayunamos, porque no hacemos vigilia. Y todo esto hace que el Espíritu se apague. Y de un momento a otro decimos, ya no quiero seguir, ya no quiero. ¿Y por qué no quiero? Porque el Espíritu Santo está contristado. Efesios 4:30 lo dice. Quiero invitarlos a Efesios 4:30, mis hermanitos. Y dice la palabra de Dios, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué? Sellados, amén, para el día de la redención. Gloria a Dios. Así que nosotros a veces contristamos al Espíritu Santo, ¿con qué? Con nuestras acciones, amén. Ahí antes de esto, en estos versículos se mencionan muchas cosas que nos falta dejar como nuevas criaturas en Cristo. La ira, la contienda, la mentira. Hay muchas cosas, hermanos, pero Dios hoy nos dice, no contristéis al Espíritu Santo con lo que piensas, con lo que hablas, con lo que haces. Y no se trata de que vamos a ser totalmente perfectos o santos, pero se trata de luchar, hermanitos, por no fallarle a Dios, no por miedo, sino por amor a Él. Amén. Porque yo estoy muy agradecida con Dios y sé que ustedes también, por toda su fidelidad y su amor. Puedo apagar ese fuego, aparte de contristar, puedo también apagar ese fuego. Primera de Tesalonicenses, mis hermanos, capítulo 5, el versículo 19. Dice, no apaguéis al Espíritu, amén. Al Espíritu, está ahí con mayúscula, no apaguéis al Espíritu. Eso quiere decir que eso depende de mí.
que no depende de la iglesia, que no depende de nadie, no depende de nadie, mis hermanos. Nuestra relación y nuestra vida espiritual depende de lo que nosotros estamos haciendo, de nuestros hábitos espirituales, de cómo estamos fortaleciendo nuestra vida espiritual, de eso depende. Por eso dice que nosotros no debemos entristecerlo, nosotros no debemos apagarlo. Es una acción que nos dice a nosotros, que nosotros no la debemos hacer, mis hermanos, depende de nosotros. Cuando apagamos con nuestras acciones o la poca búsqueda de la presencia de Dios, pues nos vamos a enfriar, amén. Entonces nos enfriamos, entonces renegamos y pasamos desiertos solos porque no estamos en el Espíritu. Aún así la misericordia de Dios nos acompaña, amén. Aún así la misericordia de Dios nos abriga, a pesar de que no estemos en ese sentir espiritual. Debemos por eso avivar, encender ese fuego del Espíritu, buscándole, meditando en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, mis hermanitos. Quiero invitarlos a Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 6. Capítulo 1, 6 de Segunda de Timoteo dice: por lo cual te aconsejo que avives. Amén. El fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En ese momento Pablo le estaba hablando a Timoteo, pero Dios hoy nos lo dice a nosotros. Nos dice: te aconsejo que avives ese fuego de Dios, del don de Dios. Amén. Nos falta avivar lo que Dios nos ha dado, porque un don es un regalo. Y Dios nos ha dado ministerios, dones, regalos, y hemos dejado apagar esto, hermanos, por nuestra falta de compromiso con Él, por nuestra falta de amor hacia Él. Amén. Porque cuando le amamos, estamos comprometidos con Él, no por obligación, no porque la palabra compromiso a veces suena algo difícil, pero cuando estamos enamorados, mis hermanos, es algo que nace, es algo que fluye en el ministerio, en nuestro trabajo, en donde estemos, estamos ahí con Él, estamos ahí glorificándolo, porque estamos avivados en el Espíritu, amén. Por eso debemos ocuparnos de las cosas del Espíritu. Cuando estamos ocupados de las cosas del Espíritu, podemos trabajar también en el Espíritu, podemos vivir nuestra fe en el Espíritu. Romanos 8:6. Hoy hay muchos versículos bonitos, mis hermanos, porque es un tema muy lindo, muy especial. Yo creo que es un mensaje que Dios nos da, y por eso necesitamos leer su palabra para creerlo, para que el Espíritu Santo traiga convencimiento a nuestro corazón. Dice el 8, versículo 6 de Romanos: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Viviendo en el Espíritu. Cuando vivimos en el Espíritu, mis hermanitos, nos estamos ocupando más por las cosas del Espíritu. Claramente hay muchas cosas en la tierra que también nos ocupan, muchas cosas que Dios nos llama a hacer, amén. No dejes de hacer una cosa por hacer otra, pero nosotros debemos ser fieles, debemos tener un buen testimonio en todo lugar, debemos ser buenas trabajadoras, buenos trabajadores en nuestra casa, las que son mamitas, buenas mamás, los que son papás, buenos papás, las que son esposas, las que somos esposas, los que son esposos. Dios nos llama a dar un buen testimonio, y con esto digo que el ocuparse de la carne son los deseos pecaminosos, ¿no? El ocuparse de la carne no es dar un buen testimonio en mi trabajo y cumplir con mis obligaciones, dar un buen testimonio en mi casa y también hacer con el mayor amor posible lo que me corresponde. Dios me llama a tener ese buen testimonio, pero el ocuparme de la carne es a veces estar en tantas cosas pecaminosas que descuido lo que Dios quiere realmente en mi vida. Por eso dice: los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.
Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Así que debemos ocuparnos de las cosas del espíritu y Dios nos mostrará, Dios nos ayudará y Dios nos guiará, hermanos. Ocuparnos de las cosas del espíritu, hermanos. Cuando hace pocos días estábamos en vigilia con mi esposo y el Espíritu Santo me inquietaba a interceder por destruir todo espíritu de muerte. Venía esa oración a mí: espíritu de muerte es echado fuera, espíritu de muerte es destruido, espíritu de muerte es sacado de mi familia, es destruido en el nombre de Jesús, porque oramos en el nombre de Jesús. Y venía esa oración a mí, y mis hermanos, pues a la siguiente semana, claramente había un espíritu de muerte que estaba acechando a alguien muy especial para mí. Y era una lucha, porque ahorita vamos a leer que nuestra lucha, yo sé que ustedes lo conocen, no es contra sangre y carne. Y cuando recibí este mensaje, esta llamada, que en resumen es que había un espíritu de muerte acechando, entendí por qué el Espíritu Santo nos había guiado a orar y a interceder por echar fuera espíritus de muerte. Pero la misericordia de Dios fue la que me guió para interceder. Amén. No por mi oración, sino por la misericordia de Dios que nos lleva a esto, mis hermanos. Pero es porque estaba en vigilia. Tal vez si yo hubiera estado en ese momento en otras cosas, en otros asuntos, pues no hubiera podido sentir en mi corazón, sentir en el espíritu ese llamado a interceder. Por eso dice, ocúpense también de las cosas del espíritu. Cuando estamos en el espíritu, Él nos empieza a mostrar, Él nos empieza a guiar por lo que debemos orar. En ese momento, cuando yo recibí este mensaje, recuerdo que le comenté a mi esposo y empezamos a orar, mis hermanos. Empezamos a orar en el nombre de Jesús, a echar fuera todo espíritu de muerte, a echar fuera todo espíritu de enfermedad, a echar fuera cosas que estaban levantándose en ese momento espiritualmente. Pero cuando nosotros también intercedemos, Satanás huye, amén. Por su misericordia, por la misericordia de Dios, Satanás huye. Pero debemos interceder, debemos orar, debemos estar en el espíritu. No vamos a ser perfectos, pero la misericordia de Dios nos ayuda a poder recibir ese llamado del Espíritu, recibir esa guía espiritual. Nuestra lucha siempre va a ser espiritual, mis hermanos. Cuando tengamos una lucha con alguien, no lo tomemos nunca personal, mis hermanos, sino en oración. Eso se vence en oración. La falta de perdón, algún problema con algún compañero, con un jefe, con un vecino, con un familiar. Si tú y yo tomamos eso de manera personal, vamos a seguir ahí. Vamos a durar años en ese círculo, tratando de perdonar, pero cuando yo pongo eso en el espíritu y oro en el espíritu por esa falta de perdón, Dios nos ayuda, amén, porque estamos en lo espiritual, porque no estamos ocupándonos en la carne. Efesios 6:12. Efesios 6:12, mis hermanos, 6:12. Dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Así que nos damos cuenta que nuestra lucha no es contra una persona, que nuestra lucha no la podemos a veces lidiar en nuestras fuerzas, una enfermedad, sino nuestra lucha es contra huestes de maldad y nosotros debemos orar, y por eso siempre como
Dios nos decía al principio, como si estuviéramos usando unas gafas espirituales y estar viendo todo en el espíritu. Amén. Pero en ese espíritu de amor, en ese espíritu realmente en ese espíritu que Dios guía, que Dios restaura, que Dios ayuda. Amén. Y algo, mis hermanos, aquí es que dice que es contra huestes espirituales. Y esto quiere decir que también hay espíritus malos. Hay espíritus malos. Y que el Espíritu Santo nos guíe en este momento para que podamos recibir este mensaje en el Espíritu. Amén. Vamos a leer Hechos, hermanitos, para ir terminando. Hechos capítulo 19. Hechos 19, mis hermanos. Vamos a leer el versículo 11. Y es muy hermoso, mis hermanitos, saber que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Amén. En este pasaje que vamos a leer, Pablo estaba en el Espíritu y por eso Dios lo usaba. Amén. Y él lo hacía en el nombre de Jesús todo. Entonces vemos que él está en el Espíritu, que Dios lo está usando y que él lo hacía en el nombre de Jesús, que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Versículo 11, 19-11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Miren esto tan poderoso, dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos que salían. Entonces, mis hermanitos, si nos pudiéramos imaginar esto tan hermoso, que llevaban un paño, llevaban algo, una prenda de esa persona que estaba enferma, y Pablo oraba en el nombre de Jesús y esa persona era sana, porque Pablo estaba en el Espíritu, porque Pablo se ocupó solamente de las cosas del Espíritu. Amén. Él fue un hombre que se dedicó solo para la obra de nuestro Señor. Ojalá nosotros pudiéramos llegar a ser esos instrumentos tan grandes de nuestro Dios. Pero miren lo que hacían los judíos. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero miren lo que respondió este espíritu malo. Dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Oh, mis hermanos, esto me parece muy confrontante, porque cuando nosotros no estamos en el Espíritu, pues nuestra oración puede ser una oración de alguna manera vacía. Cuando incluso no oramos en el nombre de Jesús, es una oración vacía. Dice ahí, decía el versículo 11 que hacía Dios hacía el milagro. Amén. Dios hacía el milagro. Y Pablo lo hacía, pero en el nombre de Jesús. Pablo era el instrumento. Dios está por encima de nosotros. Nosotros solo somos instrumentos que debemos orar, interceder en el nombre de Jesús, pero estando en el Espíritu. Y hoy Dios nos dice: si tú estás en el Espíritu, puedo hacer grandes cosas contigo, puedo hacer grandes cosas conmigo. Amén. Y cuando a veces vemos que a veces no sé si decir las iglesias, algunas iglesias, claramente sin faltar al respeto, ni mucho menos, pero hacen shows de sanidad, de profecías, de cosas que a veces ni siquiera son bíblicas, o que van en otro nombre, que hay un respaldo espiritual, pero no es un respaldo de Dios, no es un respaldo de luz, es un respaldo de las tinieblas. Y por eso incluso esas personas a veces son avergonzadas,
son atacadas por los mismos espíritus, mis hermanos, porque no van realmente. Yo digo que es algo de mucho respeto, que es algo muy, muy santo, muy, muy perfecto. Miren lo que pasaba con estos hombres que hacían esto, que trataban de decir, bueno, pues si Pablo está diciendo en el nombre de Jesús es sano y esa persona es sana, pues yo también lo voy a hacer. Pero no estaban en el Espíritu, no estaban creyendo tal vez ni siquiera en Jesús. Dice el versículo 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Porque cuando no estamos en el espíritu, mis hermanos, yo digo que este tema de estar en el espíritu es algo muy serio en los caminos de Dios. El poder interceder, el poder hacer guerra espiritual, es algo poderoso y algo de bendición y es algo que Dios nos llama a todos, amén. Pero debemos estar en el espíritu, debemos estar en ese arrepentimiento continuo, debemos estar en ese enamoramiento de Dios, en esa fe. Porque vemos un testimonio de Pablo que le agradaba a Dios y por eso él fue tan usado, que entregó su vida, que no le importaba si estaba encarcelado, porque él estaba en el espíritu. Así que mis hermanos, no podemos ser avergonzados por Satanás, porque vamos a estar en el espíritu, amén. Porque vamos a orar en el espíritu, porque él dice que nos guía. Él dice que nos guía, dice que intercede por nosotros, amén. Pero dice que el mundo no le conoce. Así que debemos orar, mis hermanos, cuando veamos cosas en casa, en tantos lugares que Dios nos lleva a interceder, Dios nos lleva a murmurar, Dios no nos lleva, nosotros debemos ver todo en el espíritu, nosotros no podemos enterarnos de algo e ir a contarlo, sino debemos orar, debemos interceder en el espíritu como Dios nos lo ha dicho hoy. Y Él va a hacer grandes cosas, amén. Él va a liberar, Él va a sanar. Aquí había un espíritu, dice. Ahí dice que había un espíritu, dice, y los espíritus malos salían. A veces podemos ver, tal vez podemos ver que hay en vidas o en nuestras vidas, hermanos, espíritus de enfermedad, espíritus de mentira, espíritus de grosería, espíritus de muerte, espíritus de rebeldía, espíritus de fornicación, espíritus de adulterio. Hermanitos, tantos espíritus malos que a veces vienen, y ahí vemos cuando Jesús echaba afuera y decía que habían legiones de espíritus en muchas personas. Sabemos que nosotros ya somos libres, amén. Somos libres porque creemos en Jesús, somos libres porque somos perdonados, porque somos lavados con la sangre de Cristo, porque estamos en ese arrepentimiento continuo, porque creemos en el poder de Jesús. Pero cuántas cosas no dejamos anidar en nuestra vida y eso se convierte en algo fuerte también espiritual, mis hermanos, y dejamos que siga ahí, que siga creciendo, que siga entrando cosas que no deben entrar a nuestra vida. Pero hoy Dios nos dice que en el nombre de Jesús Él nos hace libres, pero debemos acudir a Él, que debemos orar, interceder también por otros, mis hermanos. Si estamos viendo en alguien que algo espiritual está pasando, mis hermanos, somos nosotros los que debemos orar. No podemos ir a herir a ninguna persona. No podemos decirle a una persona del mundo, usted tiene un espíritu de... porque tal vez no nos va a comprender, mis hermanos. Si él está en el espíritu o ella está en el espíritu, va a entender y va a recibir esa palabra, pero en la carne no va a recibir eso. Pero nosotros sí podemos interceder por ellos. Ahí decía, el mundo no le conoce, el mundo no le conoce. Y terminamos con esta hermosa promesa, hermanos, en Mateo 6:6. Gloria a Dios porque su palabra nos habla, su palabra renueva nuestro entendimiento. Mateo 6:6 dice, 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Gloria a Dios, mis hermanitos.
Dios nos da esta promesa de que si nosotros oramos en secreto, intercedemos en secreto, mis hermanos, por nuestra vida, por esa petición, tal vez por esa situación que ya estamos viendo hoy a través de la palabra, que puede ser algo espiritual. Si oramos en el secreto, Él dice que recompensará en público. Y recompensar en público no es que vamos a recibir un aplauso, no es que vamos a recibir algo físico de alguien, mis hermanos, sino recompensar en público es que vamos a ver su mano poderosa, vamos a ver ese milagro. Amén. Vamos a verlo nosotros y los demás. Incluso nadie va a saber que tú oraste, tú intercediste por esa persona, por ese milagro. Pero tú sí lo vas a ver y vas a decir, fue Dios. Amén. Te recompensará en público. Oremos, mis hermanos, intercedamos en el secreto y Él nos va a mostrar su milagro, Él nos va a mostrar su poder a través de lo que Él puede hacer. Toda la gloria es para Dios, mis hermanos. Y finalizo diciéndoles, mis hermanitos, que el testimonio que les conté de que ahí había un espíritu de muerte, yo vi la mano poderosa de Dios. Porque dice, resistid y Satanás huirá de vosotros. Y él huyó en ese momento, amén. Y seguimos orando, seguimos intercediendo por aquellos que lo necesitan. Pero la victoria fue de Dios. La victoria fue de Dios en ese momento. Dios se glorificó y dio vida. Y yo creo que es vida en abundancia. Amén. Le damos la gloria a Dios y los invito a que oremos, mis hermanos. Padre, gracias porque estamos aquí, Señor. Cada vez, Padre amado, más enamorados de tu palabra, Señor. De saber, mi amado Dios, que estamos, Señor mío, en un terreno espiritual, Señor Santo, en cada paso que damos, en donde estemos, Señor, aunque no lo podamos ver, podemos sentir, Señor, cuando estamos en el Espíritu, podemos tener ese discernimiento, Señor, que tú nos das. Gracias, amado Dios, porque queremos estar más en el Espíritu. Queremos tener una relación también con el Espíritu Santo, porque son uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y nosotros queremos tener una relación continua y sentir la presencia del Espíritu de Dios y poder sentirnos abrazados, corregidos, ministrados por el Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Padre. Te doy toda la gloria a ti, Padre amado, tú que estás allí en el trono, pero también estás aquí porque eres omnipresente. Te damos toda la gloria a ti. Ayúdanos que esta palabra sea de edificación para nuestra vida, que podamos atesorar lo bueno, Señor, y lo que no viene de ti. Siempre que leamos, papito lindo, que recibamos un mensaje, lo que no venga de ti, Señor, lo echamos fuera, y lo que viene de ti lo atesoramos en nuestro corazón, pero que sea el Espíritu Santo trayendo convencimiento a lo que tú nos has dado, a lo que tú quieres que escuchemos y atesoremos y practiquemos, mi Señor. Gracias, porque tú quieres que interceda en el Espíritu, porque tú quieres, mi Señor, que yo interceda en el Espíritu bajo el nombre de Jesús, y nuestro Padre amado, nuestro Dios altísimo, hará la obra, su mano poderosa. Te doy la gloria, te honramos, te glorificamos, Señor, y te agradecemos por tu palabra. Hoy salimos, Señor, nos vamos a levantar, vamos a seguir este día, Señor, en el Espíritu, porque hoy reconocemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, Dios. Que si hay división en la casa, Señor, en nuestras familias, Padre, esa lucha no es contra sangre y carne, sino debemos orar y clamar, Señor, porque todo espíritu de división se vaya en el nombre poderoso de Jesús. Esto no lo podemos solucionar, Señor, con nuestras fuerzas, con nuestras estrategias, sino en el Espíritu, Señor. Queremos cada batalla enfrentarla en el Espíritu, Señor. Tú nos has dado una armadura, tú nos has dado una armadura para luchar, para pelear. Gracias, mi Señor. Recibimos tu bendición para este día. Gracias, mi Señor. Abrázanos, por favor, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Muchas gracias, mis hermanitos. Dios los bendiga.